Pero hoy no es la entrada triunfal. Pero se recuerda la entrada triunfal hoy, ¿no? Se recuerda, ¿no? Y por lo tanto, si se recuerda, es bueno que cada uno tenga en su mente que quizás no va a gritar en esta tarde Hosana, Hosana, pero puede gritar gloria a Dios y aleluyas, ¿no? Alabado sea Jesús. Alábale en esta tarde. Alábale. Alábale. Alábale con todo corazón. Alábale y glorifica su nombre. Él entró a Jerusalén, pero este día puede entrar a tu corazón. Aleluya. Bendecido sea su nombre. Gloria a Dios. Quisiera que buscaran conmigo la palabra. Quisiera que fueran conmigo al capítulo 21 de Mateo. Mateo capítulo 21, versos del 1 al 11. Mateo capítulo 21 del 1 al 11. Gloria a Dios. Me digan con una vez cuando lo tengan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino de asna, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, en tus manos estoy. Ayúdame, oh Dios, a traer tu palabra a este pueblo. Señor, primeramente habla a mí y luego a este pueblo. Ayúdame, Señor. De mí no puedo dar nada, Señor, pero tú eres el grande y poderoso, y es tu palabra. Tráela a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como dije primero, en este día se celebra la entrada triunfal a Jerusalén. Aquel día que Jesús entró triunfante a Jerusalén. Unos 2000 años más o menos atrás hubo una gran celebración en Jerusalén que cambió la historia del mundo y de la vida de millones de personas. Esta celebración sucedió el domingo antes de la muerte de Jesús. Durante 3 años Jesús había proclamado frente a la nación su ministerio mediante interesantes viajes y milagros. Él sabía que su muerte ya había sido preparada y acordada por los gobernantes y sacerdotes de la ley. Ya estaba planeada su muerte y estaba preparado para enfrentarse a esta etapa de su vida y el final de su ministerio terrenal. Y arrojando a los 4 vientos todo temor y precaución, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre un pollino, como dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna, hijo de asna. ¿Qué clase de ciudad era Jerusalén? ¿Qué clase de ciudad era la ciudad de Jerusalén? Bueno, Jerusalén era la ciudad principal de la tierra santa. Jerusalén era
una ciudad sagrada para los cristianos, para los judíos y los mahometanos. Pero su importancia históricamente comenzó en el tiempo de David, unos 1000 años antes de Cristo, y existía en el tiempo antiguo, más bien, en el mismo muchos siglos antes. Pues es mencionada, si usted busca en los textos que tienen que ver, los textos egipcios que llamados, del siglo XIX antes de Cristo, se conoce esto y se ve. Fue en esta ciudad que Abraham, después de su victoria, dio sus diezmos a Melquisedec. Ahí fue que Abraham trajo sus diezmos después de su victoria a Melquisedec. Esto se puede ver en Génesis capítulo 14, versos del 19 al 20. El nombre de esta ciudad ha sido cambiado a través de la historia. Muchas veces, el nombre más antiguo con el cual se conoce es Urushalim. Ese es el nombre más antiguo, Urushalim, que significa fundación de Shalem, y que era el Dios de la paz y la prosperidad para los amorreos. Es de aquí que viene la palabra hebrea Shalom, de donde los judíos se saludan unos a otros. Shalom, que significa paz. Jerusalén es llamada la ciudad de la paz. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 7 y verso 2. La ciudad de la paz. También en el Antiguo Testamento se le llama Salem, que lo vemos en Génesis 14 y 18. Desde que David la conquistó, su nombre principal cambió y se quedó siempre Jerusalén. Jerusalén. Aunque muchos la llaman todavía, y a través de la historia todos la conocen de muchos otros nombres. Por ejemplo, se llama Sión, se le llama Moria, se le llama ciudad de David, se le llama Ariel, y se llama también la ciudad del gran rey, y también se llama la ciudad santa. Muchos nombres que se le dan a esta ciudad de Jerusalén. Está situada sobre una colina o serie de colinas de la cordillera central de Palestina. Su altura es de 700 pies o metros, mejor dicho, sobre el nivel del mar Mediterráneo. Así que está en una altura bastante considerable. 700 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Al este del Valle de Cedrón. ¿Cuántos han oído hablar del Valle de Cedrón? ¿Ninguno? La Biblia habla mucho del Valle de Cedrón. Cristo habla mucho sobre su vida, su ministerio, sobre el Valle de Cedrón. Se encuentra en el Monte de los Olivos y el Monte Moria, donde Abraham, del Monte Moria yo creo que todos lo conocen, ¿no? Yo creo que todos nosotros conocen el Monte Moria, ¿no? ¿Cuántos no lo conocen? ¿Cuántos lo conocen? Muy pocos. El Monte Moria fue donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Alabado a Dios. Ahí fue que Abraham fue a sacrificar el hijo que Dios le dijo que fuera a sacrificarlo. Alabado sea Dios. Monte Moria. Alabado sea el Señor. Frente al Monte Moria se encuentra el huerto de Getsemaní, donde Jesús subió después de la última cena y donde su sudor dice que era como grandes gotas de sangre. Alabado sea Dios. En la parte sureste de la ciudad se unen dos valles, y Jesús comenzó a entrar a Jerusalén pasando por el centro de Sión, o lo conocido como Sión, y la colina del Valle de Cedrón. Cerca de allí estaba el estanque de Siloé. Yo creo que todos conocen el estanque de Siloé, ¿no? ¿Lo han ido a mentar? Porque si no, les voy a decir a todos que vuelvan a leer la Biblia, ¿saben? Vuelvan a leer la Biblia, porque esto lo conoce uno desde que era un nene. Alabado sea Dios. Desde donde donde Jesús podía ver completamente y claramente la ciudad completa de Jerusalén. Fue en esta ocasión que él, cuando llegó a la colina y contempló la ciudad de Jerusalén, dijo las palabras que se encuentran en Lucas capítulo 19, versos 41 al 43, que dicen: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Alabado sea Dios. Estas palabras dijo Jesús, y cuando las dijo mientras caminaba sobre el monte Jerusalén y contemplaba Jerusalén, que era una ciudad amada para él, el pueblo comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Alabado sea Dios. Era el domingo, o el día domingo anterior a la crucifixión y muerte de Jesús.
Jesús había venido como el Mesías esperado y el Mesías anunciado, y por largo tiempo esperaban al Mesías. Su tiempo había llegado y Jesús se presenta a Jerusalén en una magna manifestación, una manifestación completamente pública. Jesús por lo general se aislaba en los montes, se iba en un bote y entraba al mar, se iba a diferentes lugares a estar solo. Jesús fue una persona que, aunque estaba siempre frente a las multitudes, pero le gustaba estar solo. Muchas veces se apartaba y quería estar solo con su Padre Celestial. Pero en esta ocasión se presenta a Jerusalén en una manifestación pública, como si fuera su última advertencia a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad que llamaba, a la ciudad santa. Jesús y los dos discípulos, después de haber caminado por los polvorientos de Jericó y las ciudades vecinas, comenzaron a acercarse a Jerusalén y llegaron a una aldea llamada Betfagé, que estaba localizada en la falda del Monte de los Olivos. Y Jesús envió a sus discípulos a otra aldea que estaba frente a ellos a buscar una asna y a un pollino de asna. ¿Por qué sería que mandó buscar el asna y el pollino de asna? ¿Quién tiene una idea? Para que se cumpliera la profecía. La profecía que dice, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué necesitaba él un pollino de asno y una asna? ¿Ah? ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Pero por qué la asna? ¿Por qué necesitaba dos? Ahí está. Exactamente. Él iba sentado sobre, pero tenía la para cargar sus cosas que llevaba en el trayecto. Por eso necesitaba dos cosas. Dos, no uno. Alabado sea Dios. Bien. Él le dijo a los discípulos, díganle que cuando termine yo los devolvería a él. Los discípulos así lo hicieron. Y Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino de asna, en medio de una magna manifestación de hosana, aleluya, de la multitud que esperaban a Jesús. Un evento así en sí es como hacer clamar de gozo a algunas de las piedras, como dice Lucas 19:40, que aún las piedras a la voz de Dios. El pueblo estaba jubiloso, creían que había llegado este momento de su liberación. Estos sido anunciados por los profetas, por todos los profetas, y ha dicho que él vendría a Jerusalén. Esta era la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero el pueblo esperaba un poderoso conquistador que los libertara de la opresión de los romanos. Pero para su sorpresa, Jesús entró humildemente cabalgando en un pollino de asno. No llegó como el conquistador poderoso que ellos esperaban, para que les libertara de la opresión romana. A veces usted espera una cosa de una forma y llega de otra. Pero en este momento la ciudad lo esperaba así, en esa forma, como el gran conquistador. Pero no apareció en esa forma. Él apareció humildemente. Así entró a Jerusalén. El calor de día era muy fuerte. Mientras Jesús cabalgaba en ese día a su entrada triunfal, aquellos que pudieron contemplar aquel rostro en ese día, pudieron ver un rostro resplandeciente, pudieron ver un rostro brillante, pudieron ver un rostro firme y decidido, su rostro sufrido, pero al mismo tiempo también pudieron ver su rostro sonriente y lleno de amor por aquel pueblo. El público que llenaba los caminos clamaban en alta voz: Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre de Jesús, el Señor. Hosana en las alturas. El pueblo gritaba y aplaudía y ponían palmas en el camino mientras él entraba triunfante a Jerusalén. Pero qué triste es poder ver y pensar, y esto se menciona casi todos los años, qué triste es poder ver y mencionar que el mismo pueblo que gritaba en ese momento, Hosana, Hosana, en aquel día, una semana más tarde, en aquel viernes negro, que él sería sentenciado por Pilato, gritarían:
sin piedad, crucifícale, crucifícale y suéltalos a Barrabás.